Buen día, compañeros y maestro. El día de hoy mi compañera Naidelin y su servidora Magali Gallardo les vamos a exponer el tema de David Easton. Comencemos. David Easton es renombrado por su aplicación de la teoría de sistemas a la ciencia política y su definición de política como una asignación autoritaria de valores, en esquema para el análisis político. Nació el 24 de junio de 1917 y falleció el 19 de julio del 2014. Identificación del sistema político. Easton nos menciona en esta parte a la sociedad como el sistema social más influyente. Es la única que abarca todas las interrelaciones sociales de las personas biológicas implicadas. En su libro, nos interpreta una vida política como un sistema conceptualmente distinto de los sistemas de una sociedad. Las interacciones que quedan fuera de un sistema político se pueden llamar en el ambiente que existe. Criterios para identificar un sistema político. Este es uno de los pasos críticos para examinar la dinámica de la vida política. Easton nos menciona que si no se explica en forma adecuada cómo funciona un sistema político, se habrá echado por la tierra el incentivo principal para aislarlo. No obstante, para los fines de investigación la ciencia política no puede estudiar todos los fenómenos. Es necesario reducir y simplificar de algún modo el mundo real. Esto suscita siempre el temor que se excluyan inadvertidamente elementos de importancia capital. En la crítica y discusión de estas alternativas tienen lugar procesos selectivos y correctivos. Es de esperar que estos conduzcan al mejoramiento de nuestras formulaciones teóricas y, en consecuencia, de nuestra comprensión del modo en que funcionarán los sistemas políticos. Las interacciones comunidades de un sistema. La vida política se ha descrito como el estudio de orden, el poder, el Estado, la política pública, la adopción de decisiones o hemopolio, del empleo de la fuerza legítima. En contexto más amplio, la vida política, a diferencia de los aspectos económico, religioso, etc. de la vida, se puede describir como un conjunto de interrelaciones sociales de los individuos y grupos. El test de interacciones políticas. Por otra parte, lo que distingue las interacciones políticas de las interacciones sociales es que orientan predominantemente hacia la asignación autoritaria de valores para una sociedad. Dicho brevemente, las asignaciones autoritarias distribuyen cosas valoradas entre personas y grupos, siguiendo uno o más de tres procedimientos posibles. Sistemas parapolíticos, los sistemas políticos de grupos. Si la investigación política se limitara a estudiar cómo se establecen las asignaciones obligatorias, prescindiendo de su contenido, tendría redes de trama tan amplia que cogería en ellas numerosas conductas no consideradas por lo común estrictamente políticas. El estudio de organizaciones y pequeños grupos en función de sus relaciones de poder, procesos de decisión y flujos de comunicación han facilitado conceptos para analizar el sistema político mayor, para identificar con claridad el sistema político societario de otros sistemas menos inclusivos. Se llamará sistema parapolíticos. A los sistemas políticos internos de grupos y subgrupos y reservar el concepto de sistema político para la vida política de la unidad más inclusiva que analizaremos o la de la sociedad. A continuación, analizaremos la diferencia entre sistemas políticos y parapolíticos. Aunque los procesos y estructuras de los sistemas parapolíticos son muy similares al sistema político societario, tienen diferencias por lo menos en dos aspectos fundamentales. En primero, los sistemas parapolíticos son a lo sumo aspectos de subsistemas de una sociedad, son subsistemas de subsistemas. En segundo, los miembros de un sistema parapolítico no aceptan ni esperan que acepten. Los sistemas parapolíticos se encargan solo de problemas relativos a las auditorías del grupo. Otra distinción importante consiste en que los poderes que dispone el sistema político societario para regular las diferencias suelen ser más amplios. Correspondió a su mayor amplitud de responsabilidades, tanto en los sistemas parapolíticos como en los políticos. Puede haber roles diferentes mediante los cuales se ejercen las principales responsabilidades en lo que respecta al manejo de los asuntos políticos en grupos. Por lo tanto, cada uno de los subsistemas sociales comprende un conjunto de actividades que pueden determinar un sistema político.
La unidad estructural básica del análisis del sistema político. Un sistema político se identificará pues como una serie de interacciones abstraídas de la totalidad de la conducta social mediante la cual se asignen autoritariamente valores en una sociedad. Las personas que intervengan en esas interacciones, es decir, las que actúen en roles políticos, se llamarán genéricamente miembros del sistema. Si la conceptualización de la vida política como sistema nos obliga a identificar los elementos principales y generales del sistema, nos impone igualmente exponer lo que queda fuera. A continuación, analizaremos el siguiente capítulo: el ambiente en un sistema político. Si se identifica un sistema político como se hizo en el capítulo anterior, es de prever que el reverso de la medalla revele lo que no está incluido en el sistema. Pero para retener la idea de que existen cosas fuera de un sistema, debemos conservar latente la idea complementaria de que hay límites de cierta especie que deslindan un sistema político de todo cuanto no parezca a él. Ambigüedades del concepto de límites sistemáticos. La mayor parte de las familias de las sociedades modernas siguen desempeñando por lo menos dos papel en la política, mediante su aporte en cuanto a actitudes, conocimientos y valores políticos para que socialicen de los miembros que se acercan a la madurez y por el moldeamiento continuo de las actividades y opiniones políticas de sus miembros adultos. La significación de los límites sistemáticos. En el caso de que los interrogantes que plantean los límites, si son mito o realidad, si simplifican o complican las cosas, tuvieran pocas consecuencias para nuestro análisis subsiguiente, de poco servirá continuar este examen. Sin embargo, la idea de intercambio entre un sistema político y su ambiente desempeña un papel crítico en el método teórico. El concepto de límites será un instrumento analítico indispensable. Sistemas cerrados y sistemas abiertos. En primer lugar, una concepción explícita de los límites nos ayudará inmensamente a simplificar, interpretar y comprender cómo los cambios de ambiente se comunican a un sistema político y cómo el sistema intenta hacer frente a estas influencias. Una vez elevada la idea de sistema abierto, a nivel consecuencia teórica, debemos aclarar qué significa que un sistema es algo distinto de su ambiente, es decir, que un sistema está abierto a influencias externas. Solo tiene sentido a poder distinguir lo interno de lo externo, y nunca lo logramos a satisfacción si no examinamos las prioridades de un presunto límite entre ambos. Una vez más, la noción de intercambios o flujos de efectos tendría poco sentido si no pudiéramos concebir límites a través de los cuales se produjeran dichas transacciones. Identificación de variables dependientes. En segundo lugar, la adaptación del concepto de límites será también un paso estratégico hacia la simplificación de la realidad, condición indispensable para cualquier investigación científica. Nos proporcionará un criterio para determinar qué elementos políticamente importantes deben ser investigados en profundidad como variables independientes principales y cuáles se pueden aceptar como dados en las formas de variables externas. Cada una de estas clases de elementos, los internos y los externos, será la crucial para comprender los problemas que se refieren a sistemas políticos, pero a su vez poseerá un estatus teórico oferente en el modelo conceptual que ahora construimos. En este capítulo y en el siguiente descubriremos que la teoría sistemática expuesta en el libro se distingue por presentar a la vida política también como un sistema reactivo o responsivo. Constituye un conjunto de conductas mediante las cuales se puede adaptar una acción positiva para enfrentar a las influencias que operan sobre él. En el capítulo 4, que habla sobre la persistencia en un mundo de estabilidad y cambio, abarcaremos los siguientes subtemas. La persistencia del sistema. Las ciencias conductualistas deben revelar cómo están protegidos los procesos vitales o funciones definitorias de los sistemas políticos. El análisis sistemático orienta su estudio hacia las tensiones que amenazan la capacidad
de una sociedad para mantener un sistema político. Fuentes generales de tensión. No siempre las fuentes de tensiones revisten los rasgos espectaculares de una guerra o revolución, o en realidad dicha posición suelen ser más cotidianas. Pueden existir fuentes de tensión internas, las principales de ellas es la escasez. Toda sociedad posee medios diversos para regular o resolver las diferencias de criterios acerca de la distribución y uso de los valores escasos, pero aún frente a las revoluciones más violentas siempre surgirá un sistema político. El significado de la persistencia. Un sistema político tras una tensión puede tener como resultado 1. Desaparición por completo. No es un resultado insólito, ya que ha sucedido algunas veces en la historia, como por ejemplo con los indios de Mesa Verde que desaparecieron por completo, también como en el caso de Conga Belga, hay sistemas que se han acercado a ese límite, por lo tanto, esta no persistencia surge más que un simple cambio, la destrucción y evaporación completa de un sistema político. Número 2. Cambio. Es decir, puede subsistir a pesar de cambiar. Un sistema continúa sin modificación alguna, es un estado de estabilidad completa. Estos son los sistemas que completamente son estables, que pueden existir cuando el ambiente no da muestras de cambio. Un sistema permanece intacto, pudiendo proteger de todo trastorno de su ambiente y procesos generales dentro de él. La persistencia y el nivel del análisis. Para que pueda perdurar en una sociedad cualquiera, un sistema que cumpla la función política básica de adaptación y ejecución de asignaciones obligatorias, es proceso que los miembros estén preparados para enfrentar las perturbaciones que lleva a la tensión, cualquier sea su origen. Las formas que puede sobrevivir un sistema están ligadas a que los miembros sean capaces de modificar el ámbito, estructura y procesos, objetivos o reglas de cualquier conducta del sistema y hasta su propia condición de miembros. O bien, puede ser capaces de manejar su ambiente de modo que alivie la tensión que éste ejerce sobre el sistema político. El mantenimiento salva las pautas de relaciones existentes y dirige la atención hacia su conservación. En cambio, la persistencia considera los procesos vitales mínimos de un sistema. Va más allá del mantenimiento, ya que investiga el cambio y la estabilidad. El análisis sistemático busca una teoría de la persistencia y no del mantenimiento. Tensión sobre un sistema. El estado tensivo de tipo potencial es aquel que constituye una amenaza para el sistema y pone en peligro su capacidad de sobrevivir, aunque no lo destruya forzosamente. De hecho, es tensiva una perturbación que entorpezca a una variable esencial. La perturbación es una actividad del ambiente o el interior que puede desplazar a un sistema de su actual funcionamiento. La misma puede ser de varios tipos: neutrales, benignas y tensivas. Estas categorías lo son según el grado en que afecten las oportunidades de subsistencia. Son tensivas aquellas perturbaciones que tienen el potencial de impulsar a las variables esenciales del sistema político más allá de su margen crítico. Los sistemas tienen variables esenciales. Por ejemplo, los sistemas democráticos, autoritarios, totalitarios o modernizantes deben mantener dentro de un margen normal para conservar su carácter de tales. Es necesario que las perturbaciones no sobrepasen el margen crítico. Si las perturbaciones desplazan al sistema más allá de este, cambiará de carácter en su totalidad. Las variables esenciales del sistema político tienen capacidad de adjuntar valores en la sociedad, la probabilidad de que sean aceptadas por la mayoría como autoritarias. Esta capacidad no debe caer por debajo de cierto punto crítico, y cada sistema tiene un punto crítico propio. La regulación de la tensión.
Los sistemas sociales, a diferencia de otros tipos de sistemas, tienen más flexibilidad que otros sistemas. Los sistemas políticos tienen la capacidad de transformarse a sí mismos. Para concluir con la exposición, hablaremos del capítulo 7, el sistema político bajo presión. La comunicación de perturbaciones al sistema político. La estabilidad como caso especial de cambio. La estabilidad es solo un ejemplo esencial de cambios que no difiere en género de este, pero es un cambio de ritmo lento. Perturbaciones ambientales en consideraciones de estabilidad. Aún en condiciones de estabilidad, en que la tasa de cambio es lenta, hay interacción entre el ambiente y un sistema. Aún en el caso irreal de un ambiente absolutamente estático habrá tracciones. Las variables que sirven de nexos entre el sistema y el ambiente. Intercambio. Se da cuando cada uno, sistema y ambiente, ejerce una influencia recíproca. Transacción. Cuando el movimiento es en una sola dirección, la transacción es un nexo entre el sistema bajo la forma de relación insumo-producto. Producto. Son los efectos transmitidos hacia otro sistema. Insumos. Son efectos recibidos por el otro sistema. Variables del insumo. Los insumos son variables sintéticas que concentran y reflejan todo lo que en el ambiente es significativo para la atención política. Existen dos insumos básicos, demanda y apoyo. Ambos sirven de nexo entre el sistema político y los demás sistemas. Los coinsumos son influencias intrasistemáticas. El concepto de coinsumos permite poner de manifiesto a las perturbaciones han tenido lugar dentro del sistema y que el insumo causante de la tensión ha sido conformado por las circunstancias internas. Espero que con esta pequeña explicación al tema esquemas para el análisis político que abordamos mi compañera y yo fuera de su agrado. Gracias por su atención.